de IPA. Entonces, es con muy placer que damos la bienvenida a este momento y de intercambio y construcción teórica, y el espacio es todo seu, profesora. Bueno, muchas gracias, Leticia, y en tu nombre a todo el grupo de investigación, de pesquisa, ¿no?, en literatura, género y psicoanálisis. Muchas gracias por esta invitación, que realmente cuando la recibí de manos de Guillerme, me alegró, porque esta temática es una temática que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, y une varias de mis pasiones, ¿no? La literatura, en primer lugar, luego el psicoanálisis, al cual me dedico hace muchos años, y las cuestiones de género que han llegado hace relativamente menos tiempo de mano de alguno de mis pacientes. Yo voy a leer lo más despacio que pueda. Leticia, cualquier cosa, te pido que vos, yo algo portugués entiendo, pero no con tanta fluidez, y si hablan rápido me es más difícil. Entonces, bueno, hoy les voy a compartir un trabajo que, como bien dijo Leticia, se llama Mujeres, Literatura, Guerra y Ternura, porque me parece que es interesante poder ir haciendo estos nexos, estas ligaduras entre temáticas, ¿no?, que están siempre presentes en nuestra clínica y en la sociedad. Ya lo decía Freud, ¿no?, que los poetas son como nuestros maestros del alma, que siempre se anticipan a decir mejor que nosotros acerca de cuestiones muy profundas. Entonces, esta temática y esta presentación aparece hoy en medio de un mundo trastornado. Las crisis humanitarias, la pandemia entre ellas, que por suerte nos ha permitido que hoy estemos aquí comunicándonos, y las últimas guerras recientes, la de Ucrania particularmente, han revelado, ponen en primer plano desigualdades estructurales, odios ancestrales, discriminaciones, injusticias, sofocamientos, aislamientos permanentes de sectores minoritarios, mujeres, niños, migrantes, indígenas, negros, ancianos, comunidades trans, entre otros. ¿Cómo imaginar escenarios futuros frente a lo inconmensurable del presente? Enfermedad, guerra, destrucción. ¿Cómo nos ayuda la cultura, en la voz de algunas escritoras, a pensar e imaginar presentes posibles, rescatando experiencias del pasado para conjugar con ternura un presente con esperanza y paz? Tarea nada sencilla. Voy a recorrer algunos textos de escritoras contemporáneas para rastrear experiencias narrativas que den cuenta del oficio de escribir en tiempos traumáticos y cómo la escritura puede ayudar a sostener este presente. Cómo, al decir de Ítalo Calvino, puede ser un modo de buscar y saber reconocer que en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar, darle espacio. Me prestan auxilio varias voces en esta travesía. Por ejemplo, Agatha Christoph, escritora húngara exiliada en Suiza. Leo. Leo, es como una enfermedad. Leo todo lo que me cae en las manos, bajo los ojos. Diarios, libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados por la calle, recetas de cocina, libros infantiles, cualquier cosa impresa. Tengo 4 años. La guerra acaba de empezar. Fin de la cita. La guerra, nos dice Freud ya en 1915, arrasa todo cuanto se interpone a su paso, destroza los lazos comunitarios y amenaza con dejar como secuela un encono a largo tiempo. Quedamos desorientados y perplejos en un mundo que se nos ha hecho ajeno. Quizá tengamos que aferrarnos a la ilusión que Freud expresara en su artículo La transitoriedad,
de que aún sabiendo que algo será destruido, puede conservar su valor para el individuo, apelando a la solidaridad y a la colaboración, al cuidado y la protección, al amparo como un modo de contrarrestar el odio, desarrollando una función que podríamos llamar materna a los términos de Winnicott. A pesar de lo inevitable de esta crisis, podemos hacer aparecer la idea de lo bello en las pequeñas cosas, en el valor de lo transitorio, que proteja y prevenga de la repetición de lo malo y dé paso a una nueva construcción. ¿Por qué se escribe y en qué circunstancias es algo enigmático? Algunos han intentado abrir esta pregunta, entre ellos la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, activista también y feminista. Ella dice: pienso entonces que se escribe porque se muere, porque todo transcurre rápidamente y experimentamos el deseo de retenerlo. La literatura es testimonio, precisamente porque todo está condenado a desaparecer, y eso nos conmueve y a veces nos pide a gritos residencia. Escribo, por lo tanto, porque estoy momentáneamente viva, en tránsito, y no quiero olvidar aquella calle, un rostro que vi mientras caminaba, o la alegría que sentí al manifestar por la calle junto a compañeros que no habían leído libros, ni sabían lo que hacía yo, ni me lo preguntaban. Pero alcanzaba con saber que en ese momento estábamos uno al lado del otro, hacíamos algo juntos, y ese sentimiento creaba la confraternidad. Crear una confraternidad o una comunidad de cuidado, como plantea Judith Butler, en tiempos de guerra, de pandemia, migraciones y exilios, se hace indispensable. ¿Qué aporta la literatura en estas épocas? Tal vez algo que ya Virginia Woolf se planteara en otra guerra. Ella dice: con todas estas voces gritando en sus oídos, ¿cómo puede el artista seguir en paz en su estudio, contemplando su modelo o su manzana en la fría luz que atraviesa a la ventana? Este es un texto que se llama Los artistas y la política. En otro texto, que se llama Pensamientos de paz durante un ataque aéreo, ella nos dice: los alemanes estuvieron en esta casa anoche y la noche anterior. Aquí están de nuevo. Es una experiencia extraña tumbarse en la oscuridad y escuchar el zumbido de un avispón que en cualquier momento puede picarte hasta la muerte. Disculpen. Es un sonido que interrumpe el pensamiento frío y consecutivo sobre la paz. Sin embargo, es un sonido mucho más que oraciones e himnos, lo que debería obligar a uno a pensar en la paz. A menos que podamos pensar en la existencia de la paz, nosotros, no este cuerpo en esta cama, sino millones de cuerpos aún por nacer, yaceremos en la misma oscuridad y escucharemos el mismo estertor de muerte sobre nuestras cabezas. Pensemos en lo que podemos hacer para crear el único refugio antiaéreo eficiente mientras las armas en la colina hacen pop, pop, pop y los reflectores tocan las nubes y de vez en cuando, a veces al alcance de la mano, a veces a lo lejos, cae una bomba. Existe otra manera de pelear sin armas por la libertad. Podemos, nos dice Virginia Woolf, pelear con la mente. Con la mente, con las ideas, con la escritura. Al decir de una poeta, Millard, escribir para curar en la carne abierta el dolor de todos, en esa muerte que emana en mí y es la de todos. Escribir como quien desespera, para cauterizar,
para tomarle las medidas al miedo, para conjurar, para morder de nuevo el anzuelo de la vida, para no claudicar. Escribir porque es la forma más veloz que tengo de moverme. O bien, nos dice una psiquiatra y poetisa ucraniana reciente, Anastasia Afanasieva, pregunto medio despierta, ¿es posible la poesía en el momento en que se revuelve la historia, una vez que sus pasos reverberan en los corazones? Imposible hablar de cualquier otra cosa. Hablar resulta imposible. Mientras escribo esto, muy cerca de mí se aniquila toda esperanza. Lo que les traigo hoy como planteo es que frente a la crueldad humana podamos sentir el poder transformador del arte mismo. El arte como espacio de ilusión, como decía Winnicott, que no podemos perder. Ese estado intermedio, ese estado transicional. Tal vez escuchar algunas voces de estas escritoras que hoy les traigo, que han atravesado situaciones críticas, nos puede ayudar a encontrar algún sentido, a compartir un dolor y a darle un espacio de intimidad y ternura, así también como otros valores, como la esperanza, la integridad, la curiosidad, la amabilidad y el coraje. Olga Tokarczuk, la escritora polaca, Nobel de Literatura en 2018, recuerda el poder de la escritura para contar, entender y unir la historia del día a día, de su fuerza y capacidad para reunir los fragmentos en que la dejan los seres humanos. Ella dice que la ternura aparece donde miramos de cerca y con cuidado a otro ser. Es desinteresada y espontánea. Es la forma más modesta del amor. Es una forma de mirar que muestra al mundo como vivo, interconectado, cooperando y codependiente de sí mismo. Crear historias significa dar vida constantemente a las cosas, dar existencia a todas las pequeñas partes del mundo que están representadas por las experiencias humanas, las situaciones que las personas han sufrido y a sus recuerdos. La ternura podría verse como una función de reconocimiento del otro, fruto de la mutualidad, que cuando se encuentra presente posibilita experiencias de intimidad. Intimidad que se asoma aún en el relato de diferentes formas de violencia y de crueldad en obras que tocan temas como exilios, femicidios, perversiones, campos de exterminio, guerras y niñez esclava. Intimidad que posibilita recobrar recuerdos aparecidos luego de tanta ausencia. La escritura, el relato, posibilita frente a un otro, un testigo, que el horror reaparezca y tal vez le otorgue algún sentido. Después podemos profundizar este lugar del testigo. Hay una psicoanalista contemporánea, Donna Orange, que habla de la importancia de que exista un otro que testifique de nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Sigo ahora con las escritoras. La misma Agatha Christoph tiene una novela que se llama Ayer, y ella allí dice: el tiempo se desgarra. ¿Dónde encontrar los descampados de la infancia, los soles elípticos paralizados en el espacio negro? ¿Dónde encontrar el camino volcado hacia el vacío? Las estaciones han perdido su significado. Mañana, ayer, ¿qué significan estas palabras? Solo existe el presente. En un momento dado nieva, en otro llueve, luego hace sol, viento. Todo eso es ahora. No ha sido, no será, es siempre, todo a la vez, ya que las cosas viven en mí y no en el tiempo, y en mí todo es presente. Las ganas de escribir vendrán más tarde, cuando el hilo de plata de la infancia se haya quebrado, cuando vengan los días malos y lleguen los años en los que no diré no me gustan, cuando separada de mis padres y mis hermanos, ingreso en un internado de una ciudad desconocida,
donde para soportar el dolor de la separación solo me queda una solución: escribir. Esto lo dice en otro libro que se llama La analfabeta. Escribir en tiempos de guerra, escribir sobre la guerra, cuando se pueda, para conjurar el absurdo de la existencia, de lo absurdo de la vida, de su irracionalidad, de la falta de inteligibilidad, depende el impulso creador. El arte crea sentidos para un mundo huérfano de ellos. Por eso, nos dice Camus, si el mundo fuese claro, no existiría el arte. El arte nos ayuda a penetrar la opacidad del mundo. La vida es un cuento sin sentido, lleno de furor y de ruido, narrado por un idiota, decía Shakespeare. Y esta escritora uruguaya, Peri Rossi, le responde: quizá si esto hubiera sido lo único que nos hubieran enseñado desde el principio y dogmáticamente como una religión, no habrían existido ni guerras, ni amores, ni desamores, ni elocuencia, ni violaciones, ni rascacielos, y hubiéramos desaparecido ya como los dinosaurios extinguidos. Escribir también para conjurar las penas que heredamos. Quien toca esta temática es una escritora turca, también contemporánea, Elif Shafak. Ella dice que hablamos mucho de que hemos heredado el color del pelo o la forma de la cara, pero también heredamos algo tan abstracto como la pena. Para ella, la primera generación de emigrantes, los mayores, ni siquiera hablan de lo que les ocurrió. No tienen un lenguaje porque han embotellado el trauma en su interior. La segunda generación tampoco. Están muy ocupados, tienen que construir una vida, pero la tercera generación, los más jóvenes, son los que excavan en la memoria de sus mayores, les hacen preguntas y quieren saber la verdad. Tomé esto porque desde la literatura ella conecta muy bien con temáticas que desde el psicoanálisis han trabajado todo lo que es la transmisión del trauma transgeneracional. Hay varias autoras, si quieren después conversamos un poquito sobre esto. También les quería traer estas preguntas, ¿no?, que se hacen y quieren saber la verdad. Hay una escritora bielorrusa, también premio Nobel, en el libro La guerra no tiene rostro de mujer. Ella es Svetlana Alexievich. Ha escrito también sobre Chernobyl. Ella dice: escribo sobre la guerra. ¿Cuál es mi primer recuerdo de la guerra? Mi angustia infantil en medio de unas palabras incomprensibles y amenazantes. La guerra siempre estuvo presente, en la escuela, en la casa, en las bodas y en los bautizos, en las fiestas y en los funerales, incluso en las conversaciones de los niños. Un día mi vecinito me preguntó: ¿qué hace la gente bajo la tierra? A los refugios antiaéreos. ¿Cómo viven ahí? Nosotros también queríamos descifrar el misterio de la guerra. Entonces, por primera vez pensé en la muerte, y ya nunca más he dejado de pensar en ella. Para mí se ha convertido en el mayor misterio de la vida. Sigue diciendo: no conocíamos el mundo sin guerra. El mundo de la guerra era el único cercano, y la gente de la guerra era la única gente que conocíamos. Hasta ahora no conozco otro mundo ni a otra gente. La aldea de mi infancia era femenina, de mujeres. No recuerdo voces masculinas. Lo tengo muy presente. La guerra la relatan las mujeres. Lloran. Su canto es como el llanto. ¿Con qué palabras se puede transmitir lo que oigo? Yo buscaba un género que correspondiera a mi modo de ver el mundo, a mi mirada, a mi oído. ¿De qué hablará mi libro?, dice Alexievich. Un libro más sobre la guerra. ¿Para qué? Ha habido miles de guerras, grandes y pequeñas, conocidas y desconocidas. Sin embargo, siempre han sido hombres escribiendo sobre hombres. Todo lo que sabemos de la guerra lo sabemos por la voz masculina.
Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones masculinas, de las palabras masculinas. Las mujeres, mientras tanto, guardan silencio. Es cierto, nadie les ha preguntado nada a mi abuela, excepto yo, ni a mi madre. Guardan silencio incluso las que estuvieron en la guerra. Y si de pronto se ponen a recordar, no relatan la guerra femenina, sino la masculina. Se adaptan al canon. Solamente después en su casa, después de verter algunas lágrimas en compañía de sus amigas de armas, las mujeres comienzan a hablar de su guerra, de una guerra que yo desconozco, de una guerra desconocida para todos nosotros. En lo que narran las mujeres no hay, o casi no hay, lo que estamos acostumbradas a leer y a escuchar, cómo unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen, o cómo son derrotadas, o qué técnica se usó y qué generales había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tienen sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Pero ¿por qué? Me preguntaba a menudo. ¿Por qué después de haberse hecho un lugar en el mundo que era del todo masculino, las mujeres no han sido capaces de defender su historia, sus palabras, sus sentimientos? Falta de confianza. Se nos oculta un mundo entero. Su guerra sigue siendo desconocida. Yo quiero escribir la historia de esta guerra, la historia de las mujeres. Rescatar estas voces nos trae esperanza. Al decir de Camus, en medio del odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio del caos, me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. O, en palabras de Hannah Arendt, la humanidad no se gana nunca en la soledad, sino que solo es posible desde la confianza hacia los hombres. Una confianza muy difícil de captar, pero fundamental, hacia lo que de humano hay en todos los hombres. Si no, sería imposible. Bueno, hasta aquí mi texto. Muchas gracias por prestarle atención y ahora los escucho. Graças, professora. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? Algum... Enfim, podem ficar à vontade. Escrever pelo chat ou abrir o microfone. Gracias. Milton. Bueno, sé que no es fácil, ¿no? Con un texto leído en español, que por ahí se pueda comprender un poco lo que les quería transmitir y entrelazar, ¿no? Entrelazar parte, como les decía, de lo que son un poco mis pasiones y lo que me mueve en el trabajo clínico. Y traer esas voces, ¿no? De escritoras contemporáneas y no tanto, ¿no? Que han padecido y han vivido y han producido en épocas de mucho dolor, en épocas ¿no? Donde lo traumático queda a flor de piel, como un intento.
¿no? Un intento de ligadura, un intento de procesar aquello traumático. Hay preguntas, Leticia, yo no las puedo ver acá bien a todas. Si hay alguna Sí, pregunta puntual. pergunta si esta fala es baseada en algún texto ya publicado. No, no está publicado. Yo esto lo había escrito también para una jornada que tenía que ver, yo trabajo con un grupo de mujeres y psicoanálisis, y hubo una jornada el año pasado donde la guerra de Ucrania estaba más presente, y me habían invitado a hablar sobre las mujeres y la pulsión de muerte. Y yo les dije que no podía, ¿no? Que en todo caso iba a tomar algo que tenía que ver más con la ligadura, con Eros, con la pulsión de vida, y tratar de traer algo como de esperanza, ¿no? Porque como decía al final en la voz de Hannah Arendt, si no hay esperanza, estamos todos muy perdidos, ¿no? Porque el mundo, desde que es mundo, ha vivido en guerras permanentes, ¿no? En odios. En este momento estoy leyendo con un grupo también de literatura la Divina Comedia, y si alguno tuvo oportunidad de leer al Dante, él describe, ¿no? Este infierno también con guerras permanentes, con castigos. Entonces, bueno, él propone una travesía también con una salida esperanzadora. Me parece que también es lo que nosotros tenemos que traer a nuestros pacientes. Cuando le citaba a Donna Orange, ella tiene un libro donde junta filosofía y psicoanálisis, se llama El desconocido que sufre, y ahí reúne a psicoanalistas como Ferenczi, Winnicott, entre otros, ¿no? Kohut, y algunos intersubjetivistas, rescatando una posición más humanista, ¿no? Un psicoanálisis más cercano al sufriente, al doliente, al desconocido que sufre, ¿no? Ella dice como el lugar de la última esperanza, de que puedan escuchar no a alguien que los juzgue, no a alguien que solo interprete desde un lugar de saber, sino a alguien cercano, que pueda dar testimonio, ¿no? De ese sufrimiento y decirle que ella está ahí o que estamos ahí también, ¿no? Para acompañar ese dolor. Yo les pasé una versión en portugués que está traducida, debo confesarlo, con un traductor de Google, puede no ser precisa, pero vos, Leticia, si querés, lo podés revisar, ya que algo de español hablás, y lo pueden hacer circular, no tengo problema. ¿Eh? Perfecto, gracias, profesora. Daniel pregunta si la señora tiene algún Instagram o blog para que podemos acompañar sus trabajos. Sí, sí, tengo un Instagram, ya les digo, cómo figuro. No sé si se puede escribir Maleja Rey T. A ver, tengo para escribir aquí un chat. Sí, sí, puedes. Ahí está. Ese es mi Instagram. Ustedes son más jóvenes. Y tengo un Facebook también con mi nombre, María Alejandra Rey. Ahí me pueden seguir. Yo en este momento, además de ser miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, hace 2 años fundamos una nueva institución que tiene que ver con el psicoanálisis relacional, que se llama, les escribo, IARPP Buenos Aires, donde damos